Sonia Santillán, que es responsable de la unidad genética Unidad Genética Médica de Sistemas Genómicos, nos va a hablar de las últimas novedades técnicas en genómica. Gracias. Quiero agradecer a la organización de este evento para poder participar y compartir lo que a esta fecha podemos saber sobre el diagnóstico sobre DNA aplicando tecnologías genómicas. Bajo este esquema, para hacer una breve introducción, debemos anotar que el 5 a 10% de los tumores de mama tienen un componente hereditario y este componente hereditario está directamente relacionado con encontrarse o detectarse mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA2. Estos genes son genes de alta penetrancia y que se heredan por un modelo autosómico dominante, de ahí su alta trascendencia a nivel familiar, ya que cualquier afecto o afecta que pudiera tener una mutación de este tipo realmente tiene un riesgo de transmitir a su descendencia y por tanto el riesgo de susceptibilidad a este tipo de cáncer es de un 50%, por lo cual es muy importante que se haga esta detección de forma temprana y que podamos conocer a aquellas familias que están en este riesgo. De acuerdo a la base de datos BIG, que es la base de datos más común, en donde se recopilan todos los datos a nivel mundial, podemos encontrar que 3.499 mutaciones se han detectado en la frecuencia de portadores, dando una altísima posibilidad de que en la población podamos tener hasta el 1% de mutaciones en heterocigosidad. Por otro lado, debemos anotar que el 49% de estas mutaciones detectadas son causantes de enfermedad, lo cual también nos pone en el riesgo alto de estas familias. Y 1865 son cambios de secuencia única, lo cual va a tratar de definir cuál es la verdadera implicación en cuanto a la patología de estas variantes. Por otro lado, en España, ¿qué es lo que pasa? Prácticamente 3 mutaciones son las que determinan el mayor número de pacientes afectos. 2 de ellas en BRCA1, una de ellas en BRCA2. Pero quiero llamar la atención sobre el especial interés que da la presencia de deleciones, porque esto, frente a la tecnología que vamos a presentar, vamos a ver que tiene especial importancia. Por otro lado, el estudio molecular, para quienes trabajamos en genética, sabemos que el estudio de estos genes es altamente complejo. Altamente complejo primero porque son genes excesivamente grandes. 5.592 nucleótidos puestos en 24 exones para BRCA1 y 11.385 nucleótidos en 27 exones de BRCA2, verdaderamente es mucho trabajo dentro de cualquier laboratorio de genética que se dedique a los estudios moleculares. Por otro lado, la tasa alta de mutaciones, 3.500 mutaciones diferentes, hacen que también se tenga que ir como procedimiento válido la búsqueda permanente de mutaciones en cada uno de los casos. Por otro lado, la ausencia de mutaciones de alta prevalencia, si apenas en España 3 mutaciones son las de alta prevalencia, realmente un screening de mutaciones no va a resolver el diagnóstico final del paciente, sino verdaderamente la secuenciación de sangre. Pero como he anotado, esta es una tecnología que nos da mucho trabajo en el laboratorio. Por otro lado, este estudio molecular de gen a gen, si hemos dicho que mínimamente están implicados 2 genes, BRCA1 y BRCA2, verdaderamente cada uno de estos genes requiere de un tiempo promedio de análisis de 3 semanas, con lo cual estamos hablando de 6 semanas para poder diagnosticar este tipo de estudio, hacer el estudio molecular de los 2 genes y por otro lado el coste que cada uno de esos genes determina.
Pero estos dos genes, si bien es cierto, corresponden o explican el 40% de casos de cáncer de mama familiar, verdaderamente no son los únicos genes que son capaces de explicar el 100% de casos de tipo familiar. Y entonces vemos que los genes TP53, CDH1 y RAD51C explican un 1% de estos casos. Por otro lado, PITEN, ATM, STK11, MSH2, la mayoría de estos genes de reparación del ciclo celular, de la cadena de ADN, perdón, son aquellos que van a explicar otro 1% de casos. Y luego, en la fase más de investigación, veremos ciertos genes y loci presentes que más o menos se han encontrado en diferentes tipos de estudio, pero que realmente van a explicar la base poligénica de esta enfermedad con estos genes de baja penetrancia. Pero estos genes que hemos anotado de baja frecuencia en cuanto a cáncer de mama no son los únicos que no provocan estrictamente cáncer de mama, sino que también pueden provocar otros tipos tumorales, realmente la mayoría de ellos relacionados con los defectos de reparación celular, fundamentalmente de la doble cadena de ADN. Frente a esto y con tantos genes involucrados, ¿qué es lo que podemos hacer desde el punto de vista genético para favorecer un estudio temprano y a tiempo para el diagnóstico y las posibilidades terapéuticas de un paciente? Para ello, pues entonces se han lanzado las tecnologías de tipo genómico, en donde permiten estudiar diferentes genes, diferentes rutas, pero a partir desde la investigación biomédica, es decir, las tecnologías ómicas. Estas tecnologías ómicas empezaron en el año 2005 con el lanzamiento de diferentes plataformas. Sistemas Genómicos adquirió la plataforma Solid en el año 2008 y, como se puede observar, hoy estamos ya en la actualización de la versión 5 y hasta la que este momento está trabajando tiene una capacidad de 100 gigas de información por RAM. Tiene una definición de tamaños de lectura de 50 pares de bases, pero quizá lo más importante, la alta seguridad que nos da en su mecanismo de secuenciación. Pero todo esto tiene que ir acompañado de entonces un desarrollo bioinformático muy importante, porque tanta información debe ser solventada a través de este grupo de trabajo que Sistemas Genómicos tiene dentro de su plantilla. Pero entonces, ¿qué es lo que podemos hacer con esto? Se puede hacer, por un lado, la resecuenciación a gran escala, en donde podemos ver numerosas regiones o genes candidatos, fundamentalmente a través del estudio del exoma. Pero el exoma está dirigido a investigación, entonces aparece la resecuenciación dirigida, en donde se pueden estudiar solamente los genes que nosotros deseemos para si están involucrados con determinados tipos de enfermedad, y realmente es cuando empieza el diagnóstico de las enfermedades genéticas heterogéneas. Hace 2 años Sistemas Genómicos empezó con una política de estudio hacia el cáncer, definiendo un panel con 22 genes que habíamos hasta ese momento encontrado que tenían relación con el cáncer hereditario. Y entonces, a través de una hibridación en solución de un sistema de resecuenciación dirigida, en donde se ponen los 22 genes, sus regiones codificantes, se pone en contacto con el ADN del paciente y entonces se es capaz de valorar y de estudiar de una sola vez todo este grupo de pacientes y poder determinar primero aquellos pacientes con cáncer de ovario y mama familiar, en donde vemos todos los genes que están involucrados. Por otro lado, es posible también determinar aquel grupo de pacientes que no tienen mutaciones en BRCA1 y 2 y que pueden tener una agregación familiar importante. O por otro lado, aquellos pacientes que tienen múltiples tipos de cáncer y que de entrada no podríamos sino ir estudiando gen a gen. Todos estos genes que están participando, que son en un número de 22, la mayoría de ellos están implicados en los diversos mecanismos oncogénicos que
llevan adelante fundamentalmente la reparación del sistema de ADN. Pues esto hemos estado trabajando, pero claro, hemos visto algunos aspectos que quiero decirlo. Primero, esta alta precisión de las secuencias codificantes, el 99.9%, se produce o se da gracias a un incremento de la cobertura y gracias a la presencia de plataformas de gran densidad, como hemos podido observar en SOLID. Pero entonces, para algunas enfermedades estamos retrasando el diagnóstico porque este procedimiento lleva 3 meses. Entonces, ¿cuál era el nuevo objetivo? El valorar que tengamos una tecnología de última generación que probablemente tenga una menor capacidad de RAM, pero que sea rápida y eficiente. De tal manera que frente a ello, la tecnología Junior de Roche hace que podamos quizá obtener estas posibilidades, que es la que vamos a presentar. Por un lado, las secuencias que genera por carrera son apenas 40 megabases. Segundo, el tamaño de los amplicones, es decir, de los segmentos que vamos a estudiar, son de 400 pares de bases, y el tiempo total de preparación de las muestras se puede hacer en 30 horas. Por otro lado, se pueden poner múltiples muestras debido a su codificación en código de barras. A partir de esta tecnología, entonces, ¿cómo es su diseño? El ADN del paciente es enlazado con sus primers respectivos y con sus identificadores para que podamos nosotros conocer qué tipo de muestras estamos hablando. Por otro lado, se establecen las diferentes mix, es decir, las diferentes secuencias codificantes que vamos a definir en ese experimento. Y por otro lado, a partir de esto se hacen PCRs en emulsión que son colocadas sobre un soporte en microreactores en donde deben ir solamente una molécula de ADN que ha sido capaz de amplificarse previo a su lectura en el secuenciador propiamente dicho. De hecho, hay un paso intermedio que garantiza la calidad del protocolo al hacerlo bajo la tecnología de GeneScan. Pero entonces, ¿cómo se ha hecho? Si hemos dicho que son genes tan grandes que realmente tenemos que estudiar un número global de más de 40 exones en total, todo esto se ha podido hacer tomando en cuenta las regiones codificantes de todos estos genes, 15 pares de bases de secuencias intrónicas para poder detectar las alteraciones de splicing. Todo esto nos ha dado 169 amplicones que se hacen en 12 reacciones de PCR. El tamaño medio ha estado fluctuando entre los 125 y 386 pares de bases que son leídos a través de un software propio del sistema que permite detectar las bases siempre en el mismo orden, timina, adenina, guanina y citosina, a través de una lectura quimioluminiscente. Pero entonces es capaz de generar una construcción de novo de hasta 3 gigas, ser posible estudiar resecuenciaciones y, por supuesto, detectar variantes nucleotídicas frente a una secuencia de referencia, que es lo que nosotros hacemos. Entonces, pero como toda tecnología, se comprenderá que tiene unas limitaciones, y estas limitaciones fue que en una primera fase no detectaba de lesiones e inserciones de una base, y hemos dicho que la mayoría de mutaciones que se encuentran en estos dos genes son de lesiones e inserciones de pocas bases, con lo cual el proceso de validación de esta tecnología ha sido pues muy dificultoso en este tema. Luego tampoco detectaba de lesiones e inserciones mayores a 10 pares de bases, con lo cual todo esto pues nos hacía pensar de cómo debíamos llevar adelante este protocolo. Esto está determinado porque precisamente estos dos genes en los que se ha montado esta tecnología son muy ricos en regiones poli-A y poli-T, lo cual hacía que el procedimiento tecnológico patinara y que nos diera dificultades. Especialmente el exón 11 de BRCA2 es un exón altamente rico en estas secuencias y que nos da diferentes problemas. ¿Cómo se ha solucionado? Por un lado, ha habido una modificación del software
en donde detecta ya las selecciones e inserciones de una base, y por otro lado hay un protocolo complementario para estudiar estas regiones homopoliméricas que permitan pues entonces la mayor seguridad. Hasta el momento nosotros hemos sido capaces ya en la fase de diagnóstico, el encontrar estos casos realmente relacionados con una patología dentro de todo el grupo de pacientes que hemos estudiado. Pero entonces, ¿qué ventajas y qué problemas podemos decir de la tecnología Gold estándar, que es la secuenciación de Sanger, frente a esta tecnología rápida? Y entonces podemos ver que el coste por base realmente en la tecnología de Sanger es alto, mientras en este proceso es relativamente bajo. Pero el coste por test, si hacemos un solo gen, podría ser más barato la tecnología de Sanger frente a un coste que podía ser moderado en secuenciación masiva. Pero cuando estamos hablando de múltiples genes, definitivamente el coste por gen es muy alto no solamente en el coste económico, sino en el coste de personal, en el coste de infraestructura que necesita para poder desarrollarlas. En tanto que en sistemas multigenes verdaderamente el coste es bastante más barato. La experiencia requerida para el análisis de datos es moderada, acá puede requerir un poquito más de conocimiento. Se puede trabajar sobre muestras parafinadas, sobre pequeñas muestras, sobre tumores necróticos, sobre diferentes tejidos que pudieran tener heterogeneidad genética. El estudio está restringido prácticamente a un solo gen en el caso de la secuenciación de Sanger, mientras que en esta tecnología masiva no. Se pueden estudiar múltiples genes dependiendo del diseño que uno quiera hacer. Puede detectar de lesiones duplicaciones. A esta fecha, la secuenciación convencional detecta hasta 500 pares de bases, pero tamaños mayores no puede detectar, por lo cual siempre hay que utilizar un procedimiento complementario. A esta misma fecha, Roche tampoco ofrece esa posibilidad, sin embargo, están en el desarrollo de un pipeline que permita hacer este análisis paralelo. La precisión en los dos estudios es alta, la técnica Gold estándar hasta este momento sigue siendo Sanger, pero el tiempo mínimo de análisis es corto para un gen, mientras es largo para cuando utilizamos varios genes. En definitiva, ¿cuáles son nuestras conclusiones? Que el diagnóstico molecular simultáneo de BRCA1 y BRCA2 en 15 días es verdaderamente algo muy favorable para los pacientes. En la tecnología de Sanger, que es la Gold estándar, realmente estamos hablando de tiempos cercanos a 2 meses. Tiempo en el cual probablemente no se puede tomar una terapia dirigida en base a todos los criterios que hemos analizado, no se pueden establecer medidas preventivas y, lo que es más importante, tampoco se puede dar asesoramiento genético familiar hasta que no se tenga especificado este estudio molecular. Este es el grupo de sistemas genómicos que estamos a su disposición. Muchas gracias.